En el primer año del apocalipsis, Javier comenzó a cansarse de mí y se enamoró de mi hermana, con quien luchaba al lado. Incluso el resto del grupo consideraba que eran el par más adecuado. Antes del apocalipsis, yo era su pequeña luz del sol que lo salvaba, pero después, me convertí en un lastre para su grupo. Más tarde, él y mi hermana confirmaron sus sentimientos durante una batalla y luego permitieron que los demás miembros del grupo me maltrataran. Incluso, para proteger a su amada, me entregó a otro hombre. Hasta que, finalmente, me enamoré de alguien más. Y entonces, él se arrepintió. Me encontraba agachada en el grupo de los humanos normales. En la oscuridad de la noche, rápidamente me incliné y mordí un pedazo de galleta que me quedaba. Me la guardé en la boca, sin atreverme a hacer ruido, ya que mi estómago se revolvía por el hambre prolongado. Las galletas tenían un poco de moho. Las había escondido cuando buscaba provisiones ese día. Era el segundo año del apocalipsis. Todavía no habíamos llegado a la base norte y el grupo había aumentado de un equipo de 5 a 12 personas. Había 7 mutantes y 5 humanos normales. Y yo era una de las personas sin habilidad mutante. Un grupo de personas cercanas, con linternas en las manos, observaba un mapa topográfico. Sus voces llegaban débilmente. La ciudad se ha caído. Tendremos que rodear la montaña y atravesarla hasta el pueblo del otro lado. Hay menos zombies en esos lugares. ¿Qué te parece, Sofía? Una voz femenina algo fría respondió, está bien. Al oír la voz, levanté la cabeza y vi a un hombre con el cabello desordenado sosteniendo una linterna. Tenía una mirada tierna. Quedan aproximadamente un mes para llegar a la base norte. Dicen que la orden está volviendo a establecerse allí. Hacía mucho que no hablaba con Javier, aunque era mi novio. Terminé de comer la última galleta y mi vista se posó en la mujer de cuero, con un aire frío. Por fin, solo queda un mes. Será mejor cuando lleguemos a la base norte. Dicen que los humanos normales también pueden sobrevivir bien allí. Entonces, podremos romper. Instintivamente, me tosé el bolsillo donde había escondido el cristal de energía de un zombi. He oído que si un humano normal ingiere un cristal de energía puro, tiene la oportunidad de despertar una habilidad mutante. Si despertara una habilidad mutante, tendría la capacidad de sobrevivir en el apocalipsis. Pero el cristal que tenía no era puro. Era solo un cristal de bajo nivel, el más común. Los mutantes pueden absorberlo para aumentar sus habilidades, pero si un humano normal lo come, explotará. Pero al sostenerlo en mi mano, una pequeña esperanza surgió en mi corazón. Cuando el grupo de mutantes se ocupaba de limpiar los zombies fuera, nuestro grupo de humanos normales buscaba provisiones restantes en una tienda de comestibles. Llevaba una mochila casi tan alta como yo y entré por una ventana pequeña en la tienda. Parecía que ya habían registrado el lugar y solo quedaban algunos artículos de uso diario y algunos frutos secos. Los metí todos en la mochila y, con ojos ágiles, vi una caja de dulces de coco debajo de la mesa. Me agaché y los metí en mi manga. Era verano fuera, pero mi cuerpo esquelético estaba envuelto en un abrigo grueso. Aflojé mi respiración y traté de pasar desapercibida. Entregué lo que había encontrado a señor Sánchez, un miembro del grupo. Señor Sánchez me miró con mala intención. Esta mirada codiciosa ya me acompañaba desde hace tiempo. Tomó mi mochila y su mano se deslizó sobre mi mano. Señor Sánchez sonrió burlón. Estás tan abrigada, ¿por qué tu mano sigue estando tan fría, Carmen? Retiré mi mano y corrí hacia detrás de Javier. Agarré su brazo, pero Javier frunció el ceño al verme. Yo le sonreí, fingiendo no notar su cuerpo rígido. Sofía echó un vistazo a nosotros, miró nuestros brazos entrelazados y un destello de sarcasmo cruzó por sus ojos. Antes del apocalipsis dependías de tus padres, y después, de los hombres. Apreté los labios y no repliqué. Ella, al no sentir que fuera interesante, se dio la vuelta y su coleta describió un arco en el aire. Javier miró su espalda mientras se subía al vehículo y luego me miró con desaprobación. Carmen, sabes que a tu hermana no le gusta verte. ¿Por qué siempre te pones en su camino? Su impaciencia estaba a punto de desbordarse. Me quedé mirándolo, mordiéndome los labios, mostrando confusión y desasosiego. Lo siento, pero tengo miedo. Señor Sánchez acaba de tocarme. Javier se mostró incómodo, pero no se apartó de mí. Este hombre era el que había estado conmigo desde el instituto. Lo encontré en un callejón húmedo y oscuro. Estaba tan delgado que se le veían las costillas, lleno de heridas y desmayado en el charco del callejón. Lo rescaté, me ahorré gastos para curarlo y,
cuando no tenía dinero para comer, incluso le daba parte de mi comida todos los días. En aquel entonces, Javier había perdido a su madre y su padre era un alcohólico que lo golpeaba cuando estaba ebrio. Incluso para estudiar, solo podía hacerlo porque la escuela le había rebajado las matrículas por su buen rendimiento académico. Luego, el joven sombrío y frío fue gradualmente curado por mí y solo tenía ojos y corazón para mí. Naturalmente, nos juntamos. Incluso, por mí, dejó la oportunidad de ser admitido directamente a la universidad y vino a la misma universidad que yo. Pero en el día de nuestra boda, los zombies irrumpieron. Uno de los invitados se transformó y mordió a alguien cerca. La escena se volvió caótica. Mis padres, para salvarme, me encerraron con mi hermana detrás de una puerta de hierro y se sacrificaron como barrera para darnos una oportunidad de sobrevivir. Y luego, ante nuestros ojos, se convirtieron en zombies sin sentido. Sofía es mi hermana, tiene 3 años más que yo y desde siempre me ha odiado. Desde pequeña, he sido débil y enfermiza. Un simple resfriado podía quitarme la mitad de la vida. Hasta los 13 años, casi todos los días tomaba medicinas. Mientras los demás niños jugaban y corrían, yo solo podía quedarme en casa. Incluso cuando mi salud mejoró, mis padres todavía no confiaban en mí. Y como era dócil y obediente, nunca me hablaron con dureza. Sofía siempre pensó que mi llegada había robado el amor de mis padres para ella. Creía que mis padres me daban preferencia. En la adolescencia, era tan espinosa como un erizo y discutía con ellos de vez en cuando. Luego, se fue a una universidad muy lejos de casa después del examen de admisión a la universidad. Solo volvió cuando me casaba. Ese día, su odio hacia mí pareció alcanzar su punto máximo. Me agarró del brazo y me preguntó una y otra vez, ¿por qué no moriste tú? ¿Por qué no eras tú? Si no fuera por tu boda, no habría pasado esto. Nuestros padres no habrían muerto. Eres una desgracia. Todo el amor de ellos te fue dado. Incluso en el último momento, me dijeron que te cuidara. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué no mueres? En nuestro grupo, Sofía y Javier fueron los primeros en despertar sus habilidades mutantes. Los mutantes son diferentes a los humanos normales en cuerpo y fuerza. Sofía tiene una habilidad de hielo y Javier una habilidad de fuego. Los otros dos son compañeros de universidad de Javier y también despertaron habilidades de agua y madera respectivamente. Y con el arribo del apocalipsis, vinieron terremotos e inundaciones que invadieron los domicilios de los humanos. Casi todas las fuentes de agua se contaminaron y la ciudad se sumió en la oscuridad. Luego, escuchamos que había una base de supervivientes en la base norte, así que nos pusimos en camino hacia el norte. Al principio, todos eran muy amables conmigo. Pero cuando descubrieron que no había despertado ninguna habilidad mutante, el grupo comenzó a resentirme. Si no fuera porque era la novia de Javier y la hermana de Sofía, no se atreverían a decir nada. Solo de vez en cuando, su impaciencia y desdén se mostraban, revelando su desprecio interno. Quizás hayan olvidado que, al principio, cuando ellos no habían despertado sus habilidades mutantes, yo era la que se metía en los escombros aplastados para buscar comida, ya que los edificios habían sido destruidos por miles de zombies. Y cuando sus habilidades tardaban en mejorar, también fui yo la que primero descubrió que algunos zombies tenían cristales de energía en la cabeza. Vi cómo, en ese año, el corazón de Javier se inclinó hacia Sofía. Uno con habilidad de hielo y el otro de fuego, juntos, mataban a los zombies con doble eficacia. Eran los compañeros de batalla más compatibles del grupo. Tal vez sintiera empatía por Sofía. Cuanto más conocía su pasado, más se compadecía de su independencia y fortaleza, en comparación con mi amabilidad y alegría anteriores. Cuando había escasez de comida, incluso escuché que habían discutido sobre dejarme atrás. Ellos eran los compañeros de batalla que luchaban juntos, mientras que yo era solo un lastre para ellos. Los otros humanos normales, aunque no tuvieran habilidades mutantes, podían lidiar con los zombies en grupo. Solo yo, débil y con un cuerpo débil, era una persona incapaz que solo podía buscar comida gracias a mi estatura pequeña. Luego, un grupo de personas llegó al grupo, incluyendo a señor Sánchez, un mutante de fuerza, y un mutante curador, raro, que estaba a su lado. ¿Cuándo me di cuenta de que él ya no me quería? Tal vez cuando se quedaba en silencio mientras otros me humillaban. O tal vez aquel día cuando subí al vehículo y mi lugar estaba ocupado por una gran mochila llena de comida que yo había encontrado. Javier me miraba con ojos vacilantes. En este vehículo viajan solo mutantes, Carmen. Soy el líder y no puedo darte trato especial solo porque eres mi novia. ¿Me entiendes, Carmen? Asentí y me fui al autobús donde viajaba el grupo de humanos normales. En el grupo,
Todos eran como yo, humanos normales. La comida que encontrábamos debía ser entregada a los mutantes. Los humanos normales recibían un poco de agua y comida todos los días para mantener sus signos vitales. Nadie hablaba en el autobús y todos cerraban los ojos para conservar energía. Y entonces, todos se dieron cuenta de que Javier y Sofía no me trataban de manera especial. Si no fuera porque era la novia de Javier, señor Sánchez ya me habría atacado. Y Javier parecía no darse cuenta de esa mirada codiciosa. Solo decía que estaba pensando demasiado. Javier, ya casi llegamos a la base norte, dije en un tono bajo, bajando los ojos. Se quedó un momento sin entender, como si no hubiera captado mi significado. Suspiré en silencio. Cuando lleguemos a la base norte, ya no tendremos que preocuparnos. El grupo se reorganizó durante un día y luego comenzó a caminar hacia la montaña. La ciudad S se había convertido en una ciudad de zombies. Planeábamos entrar por el pueblo al pie de la montaña. Yo caminaba detrás del grupo. Este lugar había sido un destino turístico y había señales de construcción artificial, así que el sendero no era muy difícil de recorrer. El bosque estaba tranquilo. Detrás de mí, un humano normal se desplomó. El hambre prolongado no le permitía caminar durante mucho tiempo, pero todos parecían no haberlo visto y siguieron caminando. Me acerqué a él. El peso de la mochila en mis hombros me recordó que la comida del grupo se estaba acabando. Al pasar por él, 2 dulces de coco cayeron de mi manga. Cuando terminé de hacer eso y levanté la cabeza, me encontré frente a la mirada fría de Sofía. Creo que debería ser otra persona quien lleve la mochila. Me incliné y seguí caminando, fingiendo no haber oído sus palabras. Pero alguien se llevó la correa de la mochila. Te he dicho que déjela a otra persona. ¿Estás sorda? La gente de adelante se detuvo y todos miraron a Sofía y a mí. Sofía se llevó bruscamente mi mano y subió la manga de mi abrigo. Una bolsa de dulces de coco y 2 galletas de compresión cayeron al suelo. Porque hay alguien desordenada que esconde comida. En el apocalipsis, primero se mata a los santurrones. Tienes suerte de haber sobrevivido hasta ahora. Su tono era sarcástico y su mirada hacia mí estaba llena de desdén. Recogió las galletas del suelo y se las arrojó al humano normal. Come y sigue caminando. Luego, me miró con odio y dijo, no dejes que vuelva a encontrar que falte algo en la mochila. Lo sé, respondí en un tono bajo, sin mostrar la vergüenza de haber sido descubierta escondiendo comida. En el apocalipsis, la mayoría de las provisiones habían sido buscadas. La comida del grupo la había encontrado yo en grietas estrechas, peligrosas y apartadas. Tenía que enfrentarme a los zombies que podían aparecer en cualquier momento y también tener cuidado con los edificios en peligro de derrumbe. Y la mayoría de la comida del grupo la había encontrado yo. Aunque no había despertado ninguna habilidad mutante, me consideraba que no les debía nada. Ellos nos daban muy pocas provisiones a los humanos normales. Lo que yo escondía era lo que me correspondía. Pero no dije nada. Si hablaba demasiado, ellos pensaban que no estaba agradecida. El grupo se detuvo en una casa en mitad de la montaña. Parecía ser un albergue rural. Ya estaba oscuro. La casa parecía haber sido visitada antes y todo lo útil había sido buscado. Dejé mi mochila y era obvio que esa noche no iban a dar comida a los humanos normales. Subí al segundo piso y busqué en cada habitación, intentando encontrar algo de comida que no hubiera sido descubierto, pero no encontré nada. Nadie me notó. Rápidamente puse en mi boca el último dulce de coco que había escondido en mi pecho y bajé a acurrucarme en un rincón y dormir. Un grupo de personas cerca parecía estar discutiendo algo y luego se fueron. Cuando regresaron, era medianoche. Javier estaba llevando a Sofía en brazos, con una expresión de preocupación. Ella estaba pálida, apoyada en el pecho de Javier y su hombro estaba empapado de sangre. Se podía ver el músculo y la carne. Si no la curaban, Sofía se convertiría en un zombi sin sentido. Los dos grupos parecían estar en disputa y el ambiente estaba tenso. Me escondí detrás de la gente y, vagamente, comprendí lo que había pasado. Sofía había detectado un zombi de alto nivel en la montaña. Mientras los demás mutantes habían mejorado sus habilidades más o menos, ella se había quedado estancada. Ella siempre era ambiciosa y no podía aceptar quedarse atrás. Después de detectar el zombi de alto nivel, estaba decidida a obtener su cristal de energía. Por este cristal, los miembros del grupo habían resultado heridos en más o menos grado, y Sofía era la más gravemente herida. Señor Sánchez, el mutante curador llamado Don Juan detrás de él y un mutante de rayos se encontraban enfrente.
Javier tenía los ojos enrojecidos y una llama se formó en su palma, lista para atacar. Que tu gente cure a Sofía. Además de este cristal de nivel 4, te daré lo que quieras. ¿Lo que quiera? Señor Sánchez miró hacia mí con mala intención y luego sonrió. Quiero que rompas con Carmen. Javier se volvió hacia mí, que estaba fuera del grupo. Apreté los labios y mi rostro se volvió pálido. Sabía lo que le podía pasar a una persona sin habilidad mutante si perdía la protección de ser la novia de un mutante. Señor Sánchez siguió hablando. Cualquiera puede ver que eres el novio de Carmen y que te gusta Sofía. Hay solo pocas mujeres en el grupo y te has quedado con las dos más bonitas. ¿No es injusto? Deja a Carmen y le prometo que la trataré bien. Además, ella, una humana normal sin habilidad, debería sentir afortunada de estar conmigo. Rían y discutían, sin importar lo que yo pensaba. Decidieron mi futuro con facilidad. Javier se volvió hacia mí. Instintivamente, agarré su mano y mis ojos se llenaron de lágrimas. No, Javier. No quiero romper. Quedaba solo un mes para llegar a la base norte. Solo un mes. Javier me miró abajo. Con cuidado, dejó a Sofía y me llevó hacia afuera, tomándome de la mano. Javier, dijiste que no me dejarías. Me abalancé hacia él y mis lágrimas humedecieron mis pestañas. Javier, Javier, no rompas conmigo. Supliqué en un tono bajo. Romper con él sería enviar una señal de peligro. Entonces, yo sería como una pieza de carne en una tabla, y no solo señor Sánchez, sino también otros mutantes del grupo me devorarían. El orden del apocalipsis se había desmoronado y la maldad de los humanos se había desatado. Había visto lo que le pasaba a otros hombres o mujeres sin habilidad mutante. Los débiles no eran considerados iguales, sino solo un recurso que podía ser intercambiado. No quería ser así. Quedaba solo un mes. Solo un mes. Carmen, lo siento. Javier tenía una expresión fría en su rostro y no había más compasión en su mirada. Carmen, tu hermana ha tenido una vida difícil. Desde pequeña, ha sido ignorada y es muy orgullosa. Siempre pensé que solo tenía sentimientos de camaradería hacia ella. Pero hoy, viéndola en peligro de muerte, no puedo mentirme. Me he enamorado de ella. ¿Sabes lo que me pasará si rompemos? Se quedó en silencio y luego dijo, Señor Sánchez es un mutante de fuerza de nivel 4 y su fuerza no es inferior a la mía. Para ti, es una buena opción. Me estaba analizando con frialdad y no había ni un ápice de la ternura anterior. Aquel que, al principio del apocalipsis, se había puesto en mi frente y casi había perdido la vida por los zombis, ahora se me antojaba un demonio. Además, Carmen, ella es tu hermana. ¿Cuándo te has vuelto tan egoísta? ¿Sabes cuándo me enamoré de tu hermana? Parece que no se preocupa por los humanos normales, pero siempre es la primera en enfrentarse a los zombis. ¿Y tú? Cuando tu hermana estaba en peligro de vida, solo pensabas en ti misma. Al decir esto, incluso mostró un poco de sarcasmo en su rostro. Sofía era dura de labios pero tierna de corazón, pero solo con los demás. Aunque éramos hermanas, me odiaba. En la infancia, solo con decir algunas palabras amables, podría haber aliviado la tensión con nuestros padres, pero siempre se enfrentaba a ellos con dureza. Ese año, se fue a una universidad muy lejos de casa, a pesar de que nuestros padres no podían detenerla y se preocuparon hasta envejecer. Allí, los gastos eran altos y ellos le enviaban una gran cantidad de dinero todos los meses, incluso vendieron la casa y se mudaron a una más pequeña. Nadie le debía nada. En este camino, debido a que Javier y Sofía me mostraban un odio sutil, me sentía aislada por todos. Aunque había muchos humanos normales en el grupo, solo yo era el blanco de los insultos cotidianos. Secó mis lágrimas y miré al hombre delante de mí. Sabía que era inútil. Me volví y salí hacia afuera. El cielo mostraba un débil resplandor y se podían ver algunos senderos. Detrás de mí, la voz de Javier llegó suavemente. Hay algunos zombis en la montaña. Hemos estado aquí demasiado tiempo y seguramente a nodo. El día siguiente, el grupo continuó caminando. El sendero era largo y cada vez más empinado. No había más que algunos zombis con ropa de senderismo. Yo caminaba con un bastón. El exceso de sangrado me había dejado pálida, el sudor mojaba mis pestañas y me daba vueltas la cabeza. De repente, una mano sudosa se apoderó de la mía. Al levantar la vista, vi que señor Sánchez se había acercado sin que yo me diera cuenta. Sus ojos lascivos se clavaron en mi rostro. ¿No te calientas con tanto abrigo, Carmen? Retiré mi mano con disgusto,
pero él insistió, quítate un par de capas. ¿Ves que estás sudando? Dijo esto y se interpuso en mi camino, extendiendo la mano hacia mi cuello. Los demás se alejaron de mí con naturalidad. Levanté la mano y le aparté la repugnante mano. Señor Sánchez abrió los ojos en un arrebato de ira y me agarró por el cabello, tirándome hacia atrás. Perra, no te hagas la dificilona. Su fuerza era tremenda. Chocé contra un pino cercano y me sentí como si mis vísceras se hubieran estremecido. Me retorcí en el suelo, conteniendo el dolor. Señor Sánchez, no te cedes, dijo Javier con enfado. Señor Sánchez sonrió burlón, jefe, solo me preocupaba por Carmen. Ella misma se cayó, no es culpa mía. Después de un rato, una sombra se proyectó sobre mí y una bolsa de galletas de compresión cayó a mis pies. Hoy llegaremos al pie de la montaña. Come esto, dijo Sofía. Su voz sonó desde arriba de mí. Al levantar la cabeza, me encontré frente a sus ojos fríos y sarcásticos. Antes de morir, tus padres pensaban en ti. Te he salvado la vida para pagar la deuda de vida que les debía. Cuando lleguemos a la base norte, no tendremos nada que ver. Ella se mostraba altiva, como si estuviera haciendo una generosa concesión. Recogí la galleta de compresión, la abrí y comí un pequeño bocado. Superamos una montaña tras otra. Debido al hambre, el grupo caminaba cada vez más despacio, y el sendero parecía interminable. Con el anochecer, vimos un pequeño pueblo cerca del pie de la montaña. El pueblo estaba rodeado de montañas y las casas estaban hechas de tierra. El grupo decidió descansar una noche y continuar hacia el condado cercano al día siguiente. La luz de la linterna de Javier se estaba volviendo más débil y apenas iluminaba el camino. Al ver el pueblo iluminado, todos suspiramos aliviados. El pueblo era bastante rezagado. Había un arroyo al pie de la montaña que parecía ser la fuente de energía hidroeléctrica, así que todavía había electricidad. Pero el pueblo estaba muy tranquilo, sin personas ni zombis. Instintivamente, nos dirigimos hacia la casa iluminada. La puerta de la casa estaba abierta y había luz dentro. En la mesa había varios pollos ensangrentados, como si acabaran de ser degollados. Al verlos, el grupo se entusiasmó. Varios humanos normales se encargaron de preparar los pollos y cuando se desprendió el aroma de la carne. La casa mostraba indicios de haber sido habitada. Sentí una inquietud instintiva y me escondí en una silla de madera, comiendo lentamente la galleta de compresión que me quedaba. Vi cómo se repartían y comían la carne. Uno de ellos me preguntó, ¿quieres algo, Carmen? Negué con la cabeza, pero aún así les advertí, parece que alguien vive aquí. No es malo hacer esto. Probablemente sean los habitantes originales del pueblo. Si son inteligentes, los llevaremos con nosotros. Si no, ni importa si los matamos, respondió señor Sánchez. Esto es el apocalipsis, no la sociedad civilizada del año pasado, Carmen. Eres demasiado ingenua, dijo Sofía, mostrando su habitual expresión sarcástica. Entonces, decidí callarme. Después de comer y beber, señor Sánchez se acercó a mí, ¿qué haces sentada aquí, Carmen? Ven, come un poco. Instintivamente, me levanté y corrí hacia afuera, pero me encontré bloqueada por un hombre. Sus grandes manos se apoderaron de mi cintura. Al levantar los ojos, me encontré frente a los ojos confusos de un hombre de piel oscura. El hombre era muy alto, casi 2 metros. Su chaleco negro ajustado resaltaba sus fuertes músculos. Sus ojos salvajes se pasearon por el grupo con disgusto. Me aparté rápidamente de su abrazo y corrí detrás de Javier. No sabía por qué, pero este hombre me daba miedo. Él miró alrededor de la habitación y al ver el piso lleno de plumas de pollo, frunció el entrecejo y entró en la casa. Todos retrocedimos un paso. Hola, estamos en camino a la base norte y solo queremos alojarnos aquí por una noche, dijo Javier con precaución. El hombre seguía mirando los pollos y de repente sonrió a Javier, mostrando 3 dedos. Habéis comido 3 pollos. Decidid cómo compensar. Todos entendimos su significado y nos miramos entre nosotros. Apreté los labios y me escondí detrás de la gente. Te hemos comido los pollos. Intenta matarme si puedes, dijo un mutante de tierra del grupo. Jefe, es solo un hombre. ¿Por qué temes? Pero al siguiente instante, su cuello se torció hacia un lado, la sangre brotó de sus ojos y su cuerpo se desplomó, mostrando el rostro de un hombre de piel oscura con los labios en un leve arco. Unas gotas de sangre cayeron en su rostro, dándole un aspecto sanguinario. El ambiente se tensó de inmediato. Nadie se atrevió a moverse.
Nadie había visto claramente cómo había actuado el hombre. El hombre bajó un dedo. Habéis comido 3 pollos, así que dejad 3 personas. Apreté los labios y me contuve para no gritar. Este hombre era probablemente un mutante, pero nadie sabía de qué tipo de habilidad se trataba. Quizás era de velocidad o de fuerza. En cualquier caso, parecía muy poderoso. Lo siento, no deberíamos haber entrado en tu territorio. Considera que los pollos los hemos cambiado por comida, dijo Javier, arrojando una mochila negra que contenía algunas galletas de compresión y media mochila de noodles instantáneos. Si te enfrentas a nosotros, no saldrás ileso. Déjanos marchar y consideremos que nada ha pasado. El hombre pensó un momento y bajó 2 dedos, cediendo un poco. Parecía todavía enfadado. Lo seguí de cerca, pero sentía una mirada que no podía ignorar en mi espalda. No me atrevía a levantar la cabeza. De repente, Javier se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, él y Sofía lanzaron sus habilidades mutantes hacia el hombre de piel oscura. La habilidad de Sofía creó una capa de hielo sobre el cuerpo del hombre, y la habilidad de fuego de Javier creó un mar de llamas alrededor de él. Pero la habilidad de hielo, que solía paralizar a los zombis, no tuvo efecto en este caso. El hombre se movió ligeramente y el hielo se rompió. Las lanzas de hielo se dirigieron hacia él, y los demás mutantes del grupo reaccionaron. Pero el hombre de piel oscura no se veía superado. Incluso, con facilidad, partió el cuello de la segunda persona. Me escondí detrás del sofá, temiendo ser afectada. Ninguno de ellos era rival del hombre. En menos de 5 minutos, el lugar estaba bañado en sangre. Los cuerpos estaban extrañamente retorcidos. Casi todos los humanos normales del grupo habían sido afectados, y solo quedaban algunos mutantes. Me escondí detrás del sofá, mordiéndome el brazo para no hacer ruido. Solo mis ojos enrojecidos delataban mi miedo. El hombre puso el dedo en el cuello de Sofía, pero no apretó inmediatamente. Miró en silencio a la persona cuya respiración se estaba debilitando. No la lastimes, dijo Javier, con los ojos enrojecidos. Podemos seguir hablando. Te daré lo que quieras, dije, asomando la cabeza. Vi que la mirada del hombre se fijó en mí. El hombre de piel oscura extendió la mano y me señaló, moviendo el dedo. ¿Quieres decir que quieres a ella? Javier se puso pálido y miró hacia mí. No he comido sus pollos. Soy una persona, no un objeto tuyo. No puedes decidir mi destino, dije, mirando a Javier. El pánico invadió mi cerebro. El Javier actual ya no era el mismo. Parecía que, desde cualquier perspectiva, yo sería la abandonada. El piso estaba lleno de restos de sangre y extremidades. Todo era obra de este hombre. No sabía lo que me esperaba si me quedaba. Javier cerró los ojos. Excepto a ella. El hombre de piel oscura frunció el entrecejo. Parecía que no podía hablar y solo expresó su descontento con la fuerza de sus dedos. La respiración de Sofía se volvió más débil, su rostro se puso rojo y se retorcía en dolor. Javier se acercó de repente y me agarró del puño con fuerza, como si hubiera tomado una decisión. Javier, no puedes tratarme así. Las lágrimas nublaron mi vista. Solo vi sus labios apretados y sentí que la tensión en mi cerebro se rompía. Mordí el puño de Javier y lo pateé. Su cuerpo se quedó rígido, pero no me soltó. Javier, deberías haber muerto en ese callejón. No me extraña que nadie te quiera. No debería haber sido amiga de un monstruo. Tal vez solo quiera tu cuerpo. No te matará, Carmen. Veniré a rescatarte, confía en mí, dijo Javier, mirándome con un destello de compasión. Su fuerza era tan grande que me dio la impresión de que podía partir mi muñeca. Me lanzó hacia el hombre de piel oscura, y el hedor a sangre me invadió. La mano del hombre se posó en mi cintura. Javier y el resto del grupo se marcharon, ayudándose mutuamente. Yo intenté seguirles, pero una mano me retuvo fuertemente en la cintura. La puerta se cerró frente a mí y luego la mano del hombre se posó en mi cuello, apretando lentamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No he comido tus pollos. No soy de su grupo. No quiero robarte tu cristal de energía. ¿Puedes dejarme ir? En esta habitación llena de restos de cuerpos, el rostro del hombre estaba medio cubierto de sangre, como un diablo. Sentí un odio profundo hacia Javier, Sofía y el hombre delante de mí. Estábamos tan cerca de la base norte. Estaba a punto de poder vivir una vida normal. El hombre no tenía intención de dejarme ir. Me cargó sobre su hombro y me llevó a la habitación de al lado.
La casa de tierra tenía solo una cama de bambú. Parecía molestarle mi abrigo, así que me lo rasgó, incluyendo la camiseta de algodón que llevaba debajo, mostrando mi cuerpo esquelético. Me observó fijamente, sus ojos recorrieron mi cuerpo, pero no hizo nada durante un largo rato. Con cuidado, me arropé con el abrigo, conteniendo mi miedo. Levanté la cabeza y rápidamente le di un beso en la comisura de los labios. No estoy lista. ¿Podemos esperar? Su expresión de confusión desapareció en un instante. Nuestros ojos se encontraron. Este hombre, aunque parecía lujurioso, parecía tener un poco de sentido. Pero con su actitud de matar sin vacilar, temía que se enfadara y me partiera el cuello. ¿Puedo?, pregunté, fingiendo un tono de voz más suave. De repente, se acercó y mostró 2 dientes afilados. Instintivamente, le di una bofetada en la mejilla. Lo siento. Me puse pálida. Sabía que enfadar a esta persona era la acción más imprudente. Me agarró el puño y la herida en mi mano, que no se había curado del todo, se abrió y la sangre brotó. Al siguiente instante, algo cálido y húmedo se posó en mi palma, produciendo un escalofrío. El hombre estaba lamiendo mi mano. Su lengua húmeda y viscosa se deslizó por mi palma. Me sentí como si me estuvieran estrangular. Solo podía mirar con terror lo que estaba sucediendo. Sus ojos, con un resplandor de sangre, me miraban fijamente. Sus labios se curvaban ligeramente, mostrando una expresión de placer. ¿Había encontrado a un pervertido? Finalmente, el hombre no hizo nada más y salió de la habitación. Intenté seguirlo, pero descubrí que la puerta estaba cerrada con llave. La ventana de la habitación estaba sellada, solo había un pequeño orificio de ventilación. La cremallera de mi ropa estaba rota, así que busqué en la habitación algunos abrigos de flores de anciano y me los puse. La cama de bambú tenía ropa de cama. Me acosté y, agotada por los días de fatiga, me dormí sin darme cuenta. Cuando desperté, el hedor a sangre me invadió. Al abrir los ojos, vi un brazo ensangrentado frente a mí. Dediqué un grito de terror. El hombre se acercó con el brazo en la mano y al ver mi expresión de pánico, frunció el entrecejo, como si estuviera enfadado. Luego, salió de la habitación. Yo lo seguí rápidamente. Él fue a la habitación de ayer y con un hacha comenzó a limpiar los cuerpos en el suelo. Entonces, comprendí lo que quería hacer. Me dio ganas de vomitar. Me agaché y vomité amargura. El hombre se acercó a mí. Lo miré con terror mientras se acercaba. Me señaló los cuerpos en el suelo, que estaban partidos en varios trozos. ¿Quieres que elija? Asintió. Vomité con más fuerza. Viéndolo acercarse, intenté correr, pero la puerta se cerró en ese momento. Me volví y me apoyé en la puerta, mis ojos llenos de lágrimas. No hagas esto. El hedor a sangre todavía llenaba la habitación. El hombre, enfadado, me cargó sobre su hombro y me llevó de vuelta a la habitación de ayer. Cerró la puerta con llave y volvió a la habitación de al lado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Comiendo? Esta idea me asustó. ¿Qué había pasado con la gente del pueblo? ¿Los había comido? Cuando la puerta se abrió de nuevo, el hombre ya se había cambiado de ropa. Se había quitado la camisa y mostraba su torso musculoso. Retrocedí sin cesar hasta que no pude moverme más. Ayer todos habíamos adivinado mal. No era de velocidad ni de fuerza, sino de energía mental. No era de extrañar que anoche tantos mutantes no hubieran sido su rival. Encontró la mochila de la noche anterior y me acercó un noodle instantáneo en su envase de plástico, diciendo su primera palabra. «Come». Viendo que no me movía, siguió presionando el envase contra mi boca. Tomé el noodle, lo abrí y comencé a comer en pequeños bocados. Él me observó mientras comía y su rostro mostró nuevamente una expresión de placer. Hizo una búsqueda en la mochila. Observé sus movimientos y sentí que había algo extraño, pero por el momento, no parecía querer hacerme daño. El noodle era seco, así que señalé la botella de agua mineral en su mano y le dije con precaución, «Quiero esto». Me dio la botella de agua y pacientemente me vio terminar el paquete de noodles. Luego, me dio una galleta de compresión que había abierto. Hasta que la mayor parte de la comida en la mochila se había ido a mi estómago, yo le hice una seña de que ya no podía comer más y él se conformó. Pero al siguiente instante, me rasgó la ropa. Mi piel parecía más blanca y suave en la luz tenue. Él miraba fijamente mi vientre ligeramente hinchado, con profundidad en su mirada y un movimiento de la nuez de Adán. Extendí mis manos para cubrir mis partes íntimas, conteniendo mis lágrimas.
Me sentía humillada y avergonzada. Me acerqué y le di un beso en la mejilla. Gracias por la comida, pero ¿podemos esperar un poco más? Me siento un poco incómoda. Se volvió hacia mí, pensando en algo. Finalmente, se levantó y salió. Respiré aliviada. Supuse que era un habitante original del pueblo, o quizás había sufrido alguna enfermedad, por lo que su inteligencia no era normal. Aunque era lujurioso, debido a la falta de educación, tal vez nadie le había enseñado estas cosas. Con esta idea, me relajé un poco. Me arreglé la ropa y salí detrás de él. En la habitación de al lado, todavía estaban los cuerpos. Los observé y no parecía que hubieran desaparecido nada. Parecía que no era un caníbal, así que me calmé un poco. El hombre estaba preparando un pollo que no sabía de dónde había sacado. Al verme salir, lo escondió detrás de él y me miró con recelo. ¡Mío! Hice un gesto con la mano para tranquilizarlo y al ver que estaba a punto de comerlo crudo, lo detuve. No puedes comerlo crudo. No es bueno para la salud. Cuanto más lo observaba, más pensé que tal vez no sabía cocinar. Así que me acerqué y le dije, puedo cocinarlo por ti. Me entendió. En la cocina había leña y condimentos que no se habían terminado de quemar. Algunos solo habían caducado hace poco, pero era el apocalipsis, así que no importaba demasiado. Me miraba fijamente, como si temiera que me comiera el pollo. Señaló el pollo y dijo enfáticamente, mío. Luego señaló los cuerpos en la habitación de al lado, tuyos. Después del apocalipsis, rara vez comía carne. Solo cuando buscaba provisiones encontraba ocasionalmente un pollo cocinado, y lo comía allí mismo antes de entregar las provisiones. Pero a medida que el tiempo pasaba, esas oportunidades se volvieron más escasas. Él comía con elegancia y rapidez. Lo miraba con ansias, un poco codiciosa. En sus ojos se vio una lucha interna y luego me ofreció una pierna de pollo. Le sonreí, gracias. Pareció reflexionar sobre el significado de mis palabras y su velocidad de comer se ralentizó. Este lugar parecía ser poco contaminado por el apocalipsis. Estaba situado en las montañas y la electricidad provenía del agua del arroyo. Había solo algunas casas con electricidad, ya que hacía mucho que no se había reparado. Me encerró en la habitación y todos los días, cuando salía y volvía, traía ahí conejos. Después de entender que no comía los cuerpos, me daba un cada vez que cazaba. Pero, como de costumbre, después de que yo comía, me rasgaba la ropa y me miraba. Así, pasó un mes. Además de tener un límite en mi movimiento diario y no hablar con nadie, a veces me sentía extraña, como si no estuviera en el apocalipsis. Recientemente, el hombre se había vuelto más y más ansioso. Traía menos y menos presas y me miraba con más intensidad, lo que me inquietaba. Sin querer, recordé cómo un mes atrás me había acercado un brazo ensangrentado a mis labios. Sí, él no había recibido una educación normal y parecía más propenso a las costumbres de una bestia. Cuando tenía hambre, buscaba comida. Pero si se acababa la comida en un radio de cientos de kilómetros, ¿quién sería la próxima víctima? En particular, no parecía rechazar comer carne cruda. Cada vez que volvía, veía sus ojos astutos, como si estuviera ocultando algo, el aspecto de alguien que había comido y bebido bien afuera. Esta idea me horrorizó. La puerta estaba cerrada con llave y él salió de nuevo. Parecía que la puerta estaba cubierta por su habilidad mutante y no podía ser abierta. En la habitación solo había ventanas selladas. Uno de los tablones estaba casi partido. Subí y me escapé por el pequeño orificio de ventilación. Me cargué la mochila negra y emprendí el camino fuera del pueblo. En el pueblo no había transporte, solo un camino que conducía afuera. En ese momento, el camino estaba lleno de maleza. Caminé hacia adelante sin parar. Pero hasta que anocheció, no pude salir del pueblo. El camino se tornó complicado y las huellas de las personas anteriores habían sido cubiertas por la hierba. Según la lógica, debería haber un pueblo cercano. Detrás de mí, había un sonido susurrante. Instintivamente, agarré el machete de madera y me volví. En la oscuridad, vi un par de ojos rojos clavados en mí. De repente, mis pies se quedaron paralizados y me costó respirar. Era un lobo de casi 2 metros de altura. Decidí correr, presa del pánico. Una fuerza enorme me derribó y las piedras rasparon mi ropa, causando sangre. El lobo aulló y puso su enorme pata sobre mi espalda. El machete de madera se cayó cerca de mí. Miré hacia él y vi una desesperación en mis ojos. Pero el dolor no llegó. El lobo seguía aullando. Me volví y vi que el lobo solo me estaba aullando.
Luego, vi los ojos escarlata del hombre. Su garganta emitía gruñidos y la piedra cristal en su cuello brillaba. En sus ojos había ira y un poco de herida. Abrió la boca y mostró 2 dientes afilados, acercándose a morder mi cuello. Sentí un dolor punzante. Apreté los labios y no me atreví a moverme. Incluso podía sentir cómo sus dientes se hundían en mi piel y el aliento en mi cuello. En el Apocalipsis, estas cosas no eran raras. En algunos lugares había plantas. Pero era la primera vez que veía a un animal transformarse en persona. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Todas mis dudas se habían resuelto. Todas sus acciones extrañas se debían a que no era humano. Incluso su comportamiento de alimentarme durante este tiempo ahora tenía sentido. Solo quería engordarme para luego comerme. Al siguiente instante, sentí un lametazo húmedo en mi cuello, produciendo un leve cosquilleo. Sus ojos mostraban la ira de ser traicionado y un poco de tristeza. Murmuré, lo siento. Ni siquiera sabía por qué estaba pidiendo disculpas. Tal vez porque su tristeza me había conmovido, o tal vez porque él era la persona que más me había cuidado después del apocalipsis, aunque su intención no era honrada y ni siquiera era humano. Me llevó de vuelta al pueblo. Esta vez, me ató la mano a su muñeca con una cuerda y comenzó a negarse a comunicarse conmigo. Pero solo pensando que era solo un alimento en reserva para un lobo me llenaba de desesperación. Comencé a negarme a comer su comida. Durante varios días, mi rostro se volvió más pálido, como si estuviera a punto de morir. Pero no me atrevía a comer lo que él daba. Sabía que el cerdo que crece demasiado rápido es el primero en ser sacrificado. Las presas cercanas parecían haberse agotado y él estaba cada vez más ansioso. Pensé que pronto sería mi turno. Él comenzó a aprender a cocinar y me forzó a comer, pero sin importar lo que me diera, no podía evitar vomitar. Mostró sus dientes en una amenaza, pero al ver que vomitaba constantemente, se mostraba perplejo. En la noche, cerré los ojos. La cuerda había abrazado mi muñeca y se había infectado. Él soltó la cuerda y suavizadamente lamió mi herida. Cerré los ojos y él me abrazó desde atrás, posando su mano en mi vientre. Era cálido y húmedo. Al día siguiente, él soltó la cuerda de mi mano. Me quedé un momento desconcertada. La puerta estaba abierta y en la entrada había una mochila negra. Él estaba de espaldas a mí, como si no quisiera verme. «¿No me vas a comer?». No me respondió, solo movió la oreja. La mochila negra contenía 2 botellas de agua mineral, ciruelas secas y pollo cocinado empaquetado. No supe por qué, pero me dio un nudo en la garganta. Llevé un rato antes de cargarme la mochila y prepararme para partir. De repente, me di cuenta de que, por alguna razón, tal vez no quería hacerme daño. El hombre en la habitación no hizo ningún movimiento. Me volví y vi su espalda solitaria. Sentí una punzada de compasión. «¿Quieres venir conmigo?». Sabía que podía entender parte del idioma humano, pero necesitaba un poco de tiempo para pensar en las frases más complejas. «Se está acabando la comida alrededor. No podemos quedarnos aquí siempre». «¿Tienes nombre? ¿Puedo llamarte Lobo?». No respondió ni se volvió. Tenía mis propias consideraciones. Durante este mes de convivencia, en realidad no me había hecho daño. Además, había tantos zombis en el camino que era difícil sobrevivir sola hasta la base norte. Si me voy sola, podría encontrarme con otros animales salvajes o con zombis muy poderosos. Si muero, ya no me verás nunca. Se movió y al siguiente instante, estaba delante de mí. Al día siguiente, salimos del pueblo. Parecía conocer bien el lugar. A unos 30 kilómetros del pueblo había un pueblo. El pueblo estaba lleno del hedor de zombis en descomposición. El pueblo también había sido registrado y había poco alimento. Solo había algunos zombis esparcidos. Tomé el machete de madera y corté la cabeza a los zombis, buscando provisiones de casa en casa. La mayoría de los zombis en el pueblo eran viejos y sus movimientos y fuerza eran inferiores a los de los zombis en otros lugares. Detrás de mí, el hombre de piel oscura caminaba desnudo desde la cintura arriba. El pueblo no era grande y no había coches en funcionamiento. Después de un rato, encontré un mapa útil. Vi que la base norte estaba en la ciudad vecina. Con un coche, se podría llegar en aproximadamente 3 días. Pero no había coche ni equipo de comunicación. No sabía cómo sería el camino adelante. Me agaché en el suelo y estudié el mapa. Lobo se acercó y me lamió la mejilla. Me dio cosquillas y le di una palmada en la cabeza. Busqué ropa limpia para mí y para Lobo en el pueblo.
En la tienda no había su talla. La ropa era ajustada y él no la quería. Se abrió los botones que le había abrochado y mostró su pecho desnudo. Después de buscar un rato más, finalmente encontré un triciclo con un poco de gasolina en el pueblo. Seguí el mapa y me dirigí hacia el condado, buscando provisiones en el camino. Lobo no quería sentarse detrás. Con su estatura de casi 2 metros, estaba incómodo en el asiento delantero del triciclo. Emprendimos el camino hacia la base norte. El viaje fue muy tranquilo. Lobo era muy fuerte y ningún zombi era su rival. En el camino, pasamos por el condado y saqueamos más provisiones. Luego, continuamos nuestro viaje hacia la base norte con Lobo. Viajamos y paramos, y el viaje duró 2 meses. En el camino, solo encontramos algunos zombis de alto nivel. El resto eran zombis de bajo nivel, y los cristales de energía que recolectamos tenían muchas impurezas. Me sentí un poco deprimida. Aunque Lobo no hablaba mucho, poco a poco podía entender la mayoría de lo que decía y ocasionalmente respondía. Cuanto más nos acercábamos a la base norte, más fría era el clima. Con una semana de distancia de la base norte, después de una gran nevada, el suelo se heló y la velocidad del triciclo se redujo. Hice una tienda de campaña en la parte posterior del triciclo y la llené de colchas suaves, pero aún así no podía resistir el frío. Lobo también se comportó de manera extraña. Se volvió muy ansioso. En la noche, la temperatura cayó bruscamente. Él se transformó en un lobo para calentarse y yo dormí a su lado, acurrucada en la colcha y poniendo mis pies fríos en su vientre suave. En un estado entre sueño y vigilia, sentí que alguien me abrazaba desde atrás y el aliento caliente en mi cuello. Abrí los ojos y sentí que sus colmillos se apoyaban en mi nuca, rozando suavemente la carne. Detrás de mí había un pecho duro y caliente. Cerré los ojos y no me atreví a hacer ruido. Lobo me abrazó con sigilo, y sus labios cálidos recorrieron mis ojos, luego mi nariz y finalmente se posaron en mis labios. Estaba lleno de ansiedad y su cuerpo era caliente contra mi espalda. Durante los siguientes días, fue así. No sabía cómo enfrentarlo, así que solo fingía no darme cuenta. Después de unos días más, el triciclo se estropeó definitivamente. Limpiamos nuestras cosas y continuamos hacia la base norte a pie. Viendo que el camino era interminable, Lobo encontró una mochila casi tan alta como una persona y me hizo entender que me subiera. La mochila era grande y era justo lo suficiente para que me sentara. Él caminó durante mucho tiempo sin mostrar cansancio y yo me apoyé en su hombro sin preocupaciones. Llevaba un abrigo largo negro que había encontrado en la ciudad. Caminaba con paso firme y le hablaba sin parar sobre mi espalda. Tenía una gran capacidad de aprendizaje y poco a poco podía entender más lo que decía. Cuando lleguemos a la base norte, debes hacer lo que yo diga. Antes de hacer algo, debes preguntarme. ¿Entiendes? Lobo se detuvo. Era muy sensible a la frase hacer lo que yo diga. Se volvió hacia mí con expectación en los ojos. Sin ayuda, me acerqué y le di un beso en la mejilla. Ahora, Lobo también tenía ideas astutas como las de un humano. Necesitaba una recompensa para hacer algo. Y la recompensa que quería era el beso que le di en el primer encuentro. Quedaba una estación de distancia de la base norte. Teníamos media mochila de comida. Terminé la última comida y buscamos más provisiones en un pueblo. Recién bajamos de la carretera y Lobo también mostraba cansancio. Así que decidimos quedarnos una noche en el pueblo. El pueblo había sido destruido por los zombis y había sufrido una inundación. Había casas derruidas por todas partes. Tardamos mucho en encontrar una casa que estuviera en relativamente buen estado. Lobo resolvió los zombis cerca de la casa. Cuando entró en la casa, yo estaba bañándome con el agua que quedaba en el calentador. El agua era muy fría y solo podía limpiar mis suciedades. Tenía en la mano la manija de la puerta rota y nuestros ojos se encontraron. Él me miraba fijamente, con un movimiento de la nuez de Adán y un brillo feroz en los ojos. Apuré a coger la toalla al lado y se la lancé a la cara. Él se la quitó y frunció el entrecejo, lo que era el precursor de su enfado. Sal. Me sonrojé y me abracé a mí misma. Viendo que no se movía, lo consolé suavemente. Venga, sé bueno. Él entendió esta frase y se movió un paso con renuencia. Pero al siguiente instante, los ojos de Lobo se enfrentaron a los míos a través de la rendija de la puerta. Había salido, pero no completamente. Recordando las acciones indecentes de Lobo por las noches, rehusé firmemente su petición de dormir conmigo. Lobo no era humano y quizás no comprendiera el significado del abrazo y el beso. Pero yo sí. Ahora solo quería sobrevivir.
cuando llegáramos a la base norte, todo volvería a la normalidad. Él miraba mi actitud distante y su expresión cambió, mostrando un poco de tristeza. El astuto lobo también había descubierto mis costumbres y sabía que no podía resistir su mirada. Apreté los labios y evité su mirada lastimera. Pero esta vez Lobo no hizo lo que yo decía. Me llevó a la habitación de forma forzosa, me cubrió con la colcha y me abrazó a través de la colcha. En la noche, sentí un dolor en el vientre, quizás debido a que me había bañado con agua fría hoy. Me revolvía en la cama, dolorida y cansada, no podía despertar, como atrapada en un sueño. En el sueño, había inundaciones, terremotos, derrumbes y oleadas de zombis rodeando la ciudad. Y luego vi cómo perdía a una persona importante tras otra. En la fría noche, parecía que hubiera una cabeza peluda revolviéndose en la colcha. Me desperté sobresaltada del sueño y sentí el pelo rozando mis piernas, produciendo un escalofrío. Estaba un poco perpleja. Hasta que la sensación se hizo real, di un grito y me desperté completamente. Instintivamente, di un puntapié al cuerpo delante de mí. En la oscuridad, solo se veían sus ojos brillando. Me asusté y las lágrimas brotaron de mis ojos. Levanté la mano y le di una bofetada en la cara. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El sonido claro de la bofetada resonó. Todavía estaba en un estado de tensión y, como no podía ver su expresión en la oscuridad, me abracé a mí misma y solté un sollozo. Después de un rato, me abrazó y sus dedos se deslizaron por las lágrimas en mi mejilla. Herida, hay sangre, mucha, hay una herida. Me quedé rígida y me puse a tocar. Mis manos se humedecieron. Después del apocalipsis, casi todos los días tuve que soportar el hambre y solo podía mantener mis signos vitales. Hacía mucho tiempo que no tenía las menstruaciones. Pero durante este tiempo, casi no tuve que preocuparme por las provisiones. Además, Lobo traía carne todos los días. Estos últimos días habían sido los mejores después del apocalipsis. Me levanté en la oscuridad para solucionar el problema. Cuando volví, el dolor en el vientre se hizo más intenso. Me acurruqué en un bulto y el hombre me abrazó, poniendo la mano en mi vientre. El calor se transmitió y el dolor se disipó un poco. Lo siento. Lobo no sabía lo que era eso, y yo le había dado una bofetada sin motivo aparente. No entendía esta frase, así que le expliqué, he hecho algo que te ha hecho sentir mal. Se acercó la mejilla y yo levanté la mano y le di un beso, pero me encontré besando algo suave y frío, que parecía ser sus labios. Mis labios parecieron ser lamiendo por una lengua. Me aparté rápidamente. No me siento mal, respondió él. Una semana después, llegamos a la puerta de la base norte. La base norte era de gran tamaño. Mirando desde lejos, solo se podía ver la imponente muralla, pero no se podía ver el interior. En la entrada de la vía para mutantes, me asomé desde detrás del Lobo. La persona solo me echó un vistazo y señaló la larga cola de humanos normales en el otro lado. Tú, ve a hacer cola allí. Me abracé al cuello del Lobo y le devolví la mirada al personal de verificación, pero tengo que estar con mi hermano. Solo me hace caso a mí. De hecho, no era que solo me hiciera caso a mí, sino que excepto lo que yo decía, cuando otras personas le hablaban, él solo escuchaba lo que quería. Y si alguien tenía malas intenciones, los desgarraba literalmente. A veces, incluso pensaba que él deseaba que los demás tuvieran malas intenciones, así podría hacer cosas malas con justificación. El personal de verificación puso la mirada en Lobo, pero fue asustado por su mirada sanguinaria. Le di una palmada en la cabeza, no seas grosero, sé educado. El personal de verificación no dijo nada más. Registró la habilidad y el nivel de Lobo y luego un trabajador nos llevó a nuestra residencia. Debido a que Lobo era un mutante de alto nivel, la casa que nos asignaron era un apartamento pequeño con buena decoración. Además del lugar de residencia, la moneda aquí se obtiene a través de la conversión de cristales de energía. Los humanos normales pueden trabajar para los mutantes para ganar cristales de energía. Todas las ocupaciones tienen cupos limitados y no se puede realizar transacciones privadas. Los mutantes pueden obtener cristales de energía al aceptar misiones. La chica que nos vio sonrió a mí. Por ejemplo, yo soy una recepcionista sin habilidad mutante y hoy puedo ganar un cristal de primer nivel. La base norte ya tenía su propio sistema. Cada persona tenía su función. Incluso los humanos normales sin habilidad mutante podían desempeñar su papel. Me quedé un momento en trance. Esta era casi la única esperanza que tenía cuando no podía sobrevivir. En la cafetería, se podía cambiar comida con cristales de energía.
Un cristal de segundo nivel podía comprar un plato de carne y un plato de verduras. Tomé las verduras del plato de Lobo y le di un poco de mi carne. Lobo, vamos a aceptar una misión hoy. Lobo me miró, no dijo nada y tenía una expresión perezosa. Desde que llegamos aquí, siempre había estado así, con un aspecto triste. Parecía que no le gustaba este lugar. Sentí un poco de culpa. Lobo no era humano y había vivido solo durante mucho tiempo. ¿Cómo iba a gustarle la vida de los humanos? En cambio, mis propios pensamientos confusos y mezquinos parecían sucios. Estaba aprovechando a un lobo que, aunque parecía feroz, era en realidad simple y sencillo, y permitiendo que esta emoción anormal se desarrollara. Con estos pensamientos, le volví a poner la mayor parte de la comida en el plato. Esta combinación de mutante y humano normal como pareja ya era algo común. Algunos mutantes poderosos tenían varios compañeros. Alrededor, se escuchaba susurros. Mi mirada se detuvo en una mujer con un abrigo de cuero negro en la puerta. Tenía hermosos ojos y cejas afiladas y se veía muy elegante. No sé qué ve el capitán Yu en ese hombre bonachón. Seguí la voz y vi a una joven que parecía indignada. Al verme mirarla, me clavó la vista. ¿Qué estás mirando? Eres igual que ese bonachón. El aura de Lobo se volvió fría. Si hubiera sido en forma de lobo, seguro que se le erizaría el pelaje. No te enfades, no te enfades. Le di un beso en la mejilla para calmarlo rápidamente. Vale, vale. Había escuchado hablar del capitán Yu, la mujer que había fundado la base norte después del apocalipsis. No esperaba que fuera tan joven. Lobo y yo fuimos a la sala de misiones. Yo elegía las misiones de hoy y mi vista se detuvo en la misión de un zombi de sexto nivel. Fue hasta llegar a esta base que supe que solo los cristales de energía de los zombis de nivel más alto eran más puros. Un zombi de sexto nivel no era nada para Lobo, pero había muchos mutantes codiciosos en medio. Entonces, mi vista se dirigió a otra misión, que era eliminar algunos zombis de cuarto y quinto nivel en los alrededores. No esperaba encontrar a Javier aquí. Además de los miembros del equipo anterior, había más personas. El equipo tenía aproximadamente 10 personas. Ellos aceptaron la misión del zombi de sexto nivel y luego salieron de la sala. Nadie quería estar en el mismo equipo que nosotros. Un mutante al lado dijo con sarcasmo. ¿Quién sale a hacer una misión con un humano normal? Lobo y yo aceptamos una misión de exterminar zombis de cuarto nivel en los alrededores y luego nos subimos a un autobús con otros mutantes. Había muchos zombis de cuarto nivel en los alrededores y el autobús estaba lleno de mutantes. En un SUV no muy lejos, Javier estaba reclinado contra el coche con un cigarrillo en la boca. Instintivamente, busqué la figura de Sofía a su lado. Una pareja de manos me cubrió los ojos y me llevó hacia el pecho. El aura de Lobo transmitía claramente un mensaje. Estaba muy enfadado. Supuse que no le gustaba estar en un autobús lleno de gente. Cuando nadie me estaba mirando, le di un beso en la mejilla para calmarlo. Vale, vale. Cuando seamos fuertes, tendremos nuestro propio coche. Detrás de mí, una mirada penetrante me hizo sentir incómoda. Afortunadamente, en ese momento, el autobús comenzó a moverse lentamente. Al ver a Javier, todas las humillaciones y resentimientos después del apocalipsis se apoderaron de mí. Había sido marginada y aislada, y señor Sánchez se había aprovechado de mí de vez en cuando. Y luego, para salvar la vida de Sofía, me habían abandonado. Si Lobo no hubiera sido Lobo, sino un hombre asesino, me horrorizaba pensar lo que me habría sucedido. Apreté los labios y en mis ojos había una dureza que ni siquiera yo misma me había dado cuenta. Levanté la vista y miré al hombre delante de mí. Ya llevaba el uniforme de la base, un abrigo y pantalones de cuero negros, fabricados con un material que podía evitar la corrosión de los zombis, según se decía que el jefe de la base había desarrollado. Se necesitaban 3 cristales de quinto nivel para cambiarlo. El autobús se detuvo en un almacén en la ciudad vecina. Para evitar que los zombis sitiaran el coche, los coches de la base eran objetos valiosos y solo se usaban cuando se salía a hacer misiones. Javier y su equipo no estaban allí. Lobo y yo no nos unimos a nadie. Nadie quería estar en un equipo con un mutante que llevaba a un humano normal. Me senté en la mochila detrás de Lobo. Él caminaba rápidamente y eliminaba los zombis en los alrededores. Yo me bajaba y con un machete sacaba los cristales de energía de detrás de la cabeza de los zombis. Sus métodos de resolver los zombis eran crueles. O partía el cuello o los desgarraba directamente. Lo miraba con envidia, ojalá yo también tuviera una habilidad mutante.
Así tendría un apartamento independiente. La base daba una muy buena trato a los mutantes. Los mutantes tenían alojamiento independiente, mientras que los humanos normales tenían que vivir en habitaciones compartidas. Los mutantes de alto nivel también podían formar su propio equipo de mutantes. Él me miraba fijamente, pensando en algo, y se acercó la mejilla a mí. Yo me apresuré a darle un beso. Lobo se quedó satisfecho de inmediato. Camino por mucho tiempo y hoy la misión se había cumplido con creces. Resolvimos los zombis que vagaban en el supermercado, cerramos la puerta del supermercado, comimos algunas galletas de vainilla que habíamos traído y luego exploramos el supermercado. Las estanterías estaban vacías, solo quedaban algunos artículos de uso diario. Los metí todos en la mochila. De repente, vi una grieta en una pared del supermercado. Desde el exterior, parecía que la pintura se estaba desprendiendo. Me acerqué y golpeé la pared. Había eco. Esta era una puerta. Mis ojos se iluminaron. La puerta parecía muy gruesa y, por motivos de estética, se había hecho parecer parte de la pared. Por eso, no se había descubierto durante tanto tiempo del apocalipsis. Busqué alrededor y encontré una lámina de metal que podía abrir la puerta. Esto se debía a mi experiencia de buscar provisiones en el equipo durante este año. La escena detrás de la puerta me dejó sin aliento. Había un almacén lleno de provisiones, desde comida hasta artículos de uso diario. Ojalá pudiéramos llevarlo todo. Al oír esto, Lobo me miró, levantó la mano y una gran parte de los artículos en la estantería más cercana desaparecieron. Mis ojos se iluminaron de emoción y lo abracé. ¿Cómo puedes despertar tantas habilidades mutantes? Él negó con la cabeza, se quitó la pulsera del cuello, era el cristal de energía extremadamente puro. Se inclinó y me puso la cuerda del cristal en el cuello. No tienes habilidad mutante. Me quedé un momento desconcertada. En el momento en que mi mano tocó el cristal, me sentí como si entrara en un espacio vacío. Recordé los faisanes y conejos que Lobo había capturado hace un tiempo. Me quedé con la boca abierta, sosteniendo el cristal, y lo miré con asombro. Es para mí. Se inclinó la cabeza y me dio un beso en la mejilla. Hasta que salimos del supermercado, no podía creerlo. Este cristal no podía ser absorbido. Lobo lo había llevado antes porque le parecía bonito. Pero podía absorber mi sangre y convertirse en un espacio exclusivo para mí. Me dio un nudo en la garganta. ¿Esto significaba que yo tenía una habilidad mutante? ¿Carmen? La voz de Javier me devolvió a la realidad. Levanté la cabeza y me encontré frente al equipo de mutantes. El equipo tenía alrededor de 7 u 8 personas. Sofía no estaba en el equipo. Señor Sánchez me miró y luego a la persona a mi lado. Antes fingía ser tan alta y ahora estás con un salvaje de la montaña. Javier se puso pálido y lo miró con enfado. Cierra el pico. Javier había recibido la misión de exterminar un zombi de 6º nivel aquí. Ahora, la mayoría de los mutantes en la base eran de 5º nivel. Si alguien podía obtener el cristal de energía de 6º nivel, podría subir de nivel. Si un humano normal lo obtenía, tendría la oportunidad de despertar una habilidad mutante. Parecía que Javier quería decirme algo, pero abrió la boca y luego se calló. Mirando a este grupo de personas, levanté la vista hacia Lobo. Lobo no me miraba, estaba con los ojos bajos, pensando en algo. De repente, se escuchó un sonido de rotura del aire. Varios cielos voladores se dirigieron hacia nosotros y el suelo se abrió. Lobo me agarró de la mano y me cargó sobre el hombro. Abraza fuerte. Cuando la polvo se disipó y el humo se elevó, apareció un zombi de 2 metros de altura. Si no fuera por sus ojos grises, parecía un humano normal. Un zombi de 6º nivel, y además, uno que había despertado la conciencia. Lobo, vayamos. Aunque en el fondo de mi corazón también deseaba el cristal de energía de este zombi, pero más que eso, temía que Lobo se lastimara. Entonces, este deseo se quedó enterrado en mi corazón. Esta vez Lobo no hizo lo que yo decía. Se acercó rápidamente al zombi y todos soltaron sus habilidades mutantes instintivamente. Lobo se puso pálido. El zombi parecía moverse un poco más lentamente, pero no había perdido su capacidad de movimiento como los demás zombis. Lobo era de habilidad mental. Quizás debido al mismo nivel, esta habilidad no tenía mucho efecto en el zombi de 6º nivel. Los demás también reaccionaron rápidamente y soltaron sus habilidades mutantes. No sé cuánto tiempo pasó, los edificios alrededor se destruyeron por completo y se convirtieron en un desastre. Los mutantes del equipo de Javier también resultaron gravemente heridos.
Y el zombi también se mostraba agotado. Entonces, fijó su vista en mí. Parecía haber visto que mi debilidad era mi punto débil. Todos sus ataques se dirigían hacia mí. Lobo se vio limitado en su movimiento y se volvió muy ansioso. Tenía que protegerme con una mano y resistir los cielos voladores con la otra. No me atrevía a hablar, temiendo distraerlo. Pero los ataques del zombi se dirigían hacia mí sin cesar. Lobo se enojó y atrapó el hielo volador que se dirigía hacia mí. El hielo volador cortó su mano y la sangre manchó toda su palma. Pero el zombi estaba usando un truco. En un momento, se dio la vuelta y huyó. Lobo me dejó en el suelo y una barrera de color blanco pálido se formó delante de mí. Era su fuerza mental. Espérame, dijo suavemente. No vayas, dije, viendo sus heridas. Me dolía y estaba triste. Él se volvió y sus labios se posaron en mi mejilla. Espérame. Al principio, lo traje a la base norte pensando que su habilidad poderosa podía protegerme para llegar aquí con seguridad. Él era la persona que más me había cuidado después del apocalipsis. No quería que se lastimara. No vayas. Él se dio la vuelta y siguió al zombi. En ese momento, excepto yo y algunos mutantes heridos y sin conocimiento, no había nadie más. El resto de los mutantes fueron en busca del zombi que había huido. Y yo me quedé en la casa segura que él me había creado. De repente, mi corazón comenzó a latir violentamente. El atardecer se extendía sobre este desastre y, sin embargo, comenzó a nevar. Era la última nieve de este invierno. La barrera blanca delante de mí se desvaneció lentamente y vi una figura oscura aparecer lentamente en mi vista. Él se acercó hacia mí, caminando hacia el resplandor del atardecer y la nieve. Su rostro estaba cubierto de heridas y la ropa negra estaba en pedazos. Se podía ver la carne y los huesos. Detrás de él, una gran cola de lobo se balanceaba. Se acercó a mí y abrió la mano. En la palma desgarrada había un cristal transparente y puro. Un mutante en el suelo gimió y se despertó. Era un conocido. Obviamente, también se había dado cuenta de la cola del lobo y en sus ojos se vio un miedo. Lo miré y me acerqué lentamente. ¿Qué has visto? Retrocedía sin cesar, pero su energía mutante estaba agotada y no tenía fuerzas. Todas las humillaciones que había sufrido en sus manos se me presentaron en la mente. Es un animal mutante. ¿Estás con un...? Señor Sánchez gritó y se cayó sobre el machete en mi mano. El miedo en sus ojos era imposible de ocultar. ¿Qué quieres hacer? Antes de que terminara de hablar, el machete en mi mano se hundió en su pecho. La sangre caliente se salpicó en mi rostro y me encontré frente a sus ojos sin vida. Me volví hacia Lobo. Sé bueno y esconde tu cola. La lucha contra este zombi de sexto nivel había consumido la mayoría de los mutantes del equipo. Lobo también había agotado su energía mutante y solo podía mantener una forma entre humana y de lobo. Su rostro guapo estaba reemplazado por la cabeza de un lobo, lo que era muy. Le dije que no saliera de casa en los próximos días y me fui a la farmacia para recoger medicinas para él. Afortunadamente, teníamos suficientes cristales de energía. Además de los cristales de energía ganados en la última misión, podíamos comprar todas las medicinas del edificio médico. Pero hoy tuvimos una visita inesperada. Javier también había resultado gravemente herido en aquel entonces y ahora estaba muy pálido. Llevaba los medicamentos y me detuve un momento. Él se interpuso en mi camino. ¿Son para ese lobo? Apreté los puños y fingí no entender. ¿Qué estás diciendo? Vi lo de aquel día. Se transformó en un lobo cuando mató al zombi de sexto nivel. Es un animal mutante. ¿Es verdad lo que dices? Apreté los labios y mis ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser. Él es claramente humano. ¿Y no fuiste tú quien me abandonaste en sus manos? Javier apretó los labios. Lo siento, Carmen. No debería haber abandonado en aquel entonces. Te busqué después, pero ya no había nadie. Pensé que habías muerto. Había dicho esto con sinceridad, pero en mi corazón no sentía nada. Al principio del apocalipsis, él me había protegido, incluso se había arriesgado a salvarme. Pero también me había dejado en apuros una y otra vez. ¿Te está forzando? Si es así, encontraré una manera de salvarte, preguntó Javier. Secó las lágrimas y asentí apenas perceptiblemente, pero es muy fuerte. Nadie en la base es su rival. Y no me dejará ir. Javier se puso triste y preguntó, ¿el cristal de sexto nivel todavía está? Asentí, ha estado inconsciente durante estos días y no ha tenido tiempo de tomarlo.
mañana, ven conmigo a hacer una misión. Te traeré el cristal. Levanté la vista y en mis ojos había ternura y amor. Javier, llevamos 7 años juntos. Me protegerás, ¿verdad? Javier también parecía recordar lo que había pasado en aquel entonces. Carmen, si no fuera por el apocalipsis, ya nos habríamos casado. Pero ahora no es demasiado tarde. La boda del año pasado, después de matar a ese lobo, te la daré de nuevo. Quería preguntarle sobre Sofía, pero al final no lo hice. Solo lo vi desaparecer de mi vista. Desde que regresé, había preguntado sobre ellos. Sofía había roto con él por alguna razón y ahora trabajaba de seguridad en el instituto de la base. Pero no tenía intención de verla. Lobo ya podía recuperar su forma humana, pero las orejas y la cola no se le podían retraer. Me abrazó y murmuró, no me gusta aquí. Al día siguiente, Javier y yo fuimos a aceptar una misión. Nos alejamos deliberadamente del grupo y nos encontramos en un lugar apartado. ¿Dónde está el cristal? Sonreí, ¿en serio crees que te daré el cristal? Carmen, ¿has sido engañada por ese lobo? Sé que es de habilidad mental, pero es un lobo. No. Sonreí sin preocupación. Al siguiente instante, mi mano penetró en su pecho y agarré su corazón que todavía latía. Los muertos no pueden hablar. La base no permite peleas privadas. Dijo débilmente, pero no se atrevía a moverse. ¿Qué peleas privadas? El capitán Jian se encontró con un zombi de alto nivel y falleció después de no poder resistirlo. Te rindes a un lobo. ¿No te das vergüenza? Al oír esto, apreté los dedos y él me miraba a los ojos, sus pupilas se dilataron. Miré mi palma ensangrentada. En el suelo yacía el cuerpo de la persona con la que había estado enamorada durante 7 años. ¿Era este el sentimiento de tener una habilidad mutante? No me extrañaba. Cuando regresé al apartamento, Lobo estaba aburrido, leyendo un cómic. Me volví hacia él y le dije, ¿no te gusta aquí? Lobo asintió. Desde que llegó aquí, rara vez lo había visto feliz. Entonces, vayamos. Solo nosotros dos. Sus ojos se iluminaron y se acercó lamiendo mi cuello, mostrando complacencia. Era difícil ocultar el hecho de que Lobo era un animal mutante. Si alguien quería capturarlo para experimentos o para otras cosas. Además, se decía que el líder de la base norte era un investigador que se dedicaba a estudiar estas cosas. Lobo podía lidiar con los zombis, pero no con los humanos astutos. Lobo y yo nos escapamos de la base en secreto. Teníamos la capacidad suficiente para sobrevivir en el apocalipsis y un almacén lleno de comida. En la noche, una pareja de manos inquietas se abrazó a mi cintura. Lobo gimió, dolor. Carmen. Me desperté medio dormida y pensé que su celo era interminable. Pero al fin y al cabo, era solo un lobo. Al menos, tenía fuerza. Epílogo. Años después, la base norte seguía siendo animada. Las ciudades circundantes también comenzaron a recuperarse año tras año. La base abrió sus puertas. En la puerta de la ciudad había muchos puestos de venta, e incluso había personas vendiendo verduras frescas. Un par de personas atractivas llamó la atención de la mayoría. El hombre era alto y aunque tenía un aspecto feroz, cuidaba estrechamente a la mujer hermosa y pálida a su lado. Carmen tomó un gorro de lana del puesto. El hombre se inclinó obediente y dejó que ella le arreglara el cabello. Estos años habían vivido una vida de retiro, viajando de un lugar a otro. Cuando encontraban un lugar bonito, se quedaban más tiempo. Pero este lobo se había vuelto más y más excesivo. No importaba lo que le pidieras, siempre quería un beso como recompensa. Carmen dio un beso al hombre delante de ella. No esperaba volver a ver a Sofía. Ella tenía una tienda de armas en la base norte. Las dos se enfrentaron a distancia, pero no dijeron nada. Eran la última familia que compartía el mismo linaje en este mundo, pero se comportaban como extrañas. Carmen no la odiaba demasiado. En aquel entonces, Sofía no había hecho nada que le hubiera hecho daño. Solo la había ignorado su sufrimiento, ignorado que la fuente de su dolor era ella misma, ignorado sus gritos de ayuda e incluso permitido que todo sucediera. Pero esto no era responsabilidad ni obligación suya. Pero era imposible que Carmen no sintiera rencor. La mejor relación entre ellas era fingir no conocerse. De hecho, Carmen había envidiado a esta hermana. La había considerado como una heroína juvenil y había seguido sus pasos. Pero ya fuera en aspecto, carácter o cualquier otro aspecto, eran como un contraste natural.
El brillo de Sofía la había eclipsado como polvo. Sofía era saludable, mientras que Carmen era débil. Sofía era inteligente y Carmen era tonta. Incluso, una era radiante y la otra era inocente. Sofía siempre era la primera de la clase con facilidad y siempre era el orgullo de sus padres. Así que Carmen siempre era obediente y solo podía ser obediente, mientras que Sofía siempre era rebelde. Incluso en el Apocalipsis, era así. Una despertó una habilidad mutante y la otra seguía siendo débil. Algunas palabras de Sofía tenían razón. Cuanto más rebelde era y más discutía con sus padres, más cariño les daban a Carmen. Así que su odio no era sin razón. En los ojos de Carmen, ella se comportaba de manera obediente y amable para resaltar su propia rebelión. Carmen eligió un cuchillo afilado, pagó con cristales de energía y se preparó para partir. Justo cuando estaba saliendo, escuchó la voz de la mujer. En aquel entonces, no estuve con Javier. Reconozco que sentía algo de atracción por él, pero solo porque era fuerte. Después, cuando me abandonó para salvarme, en realidad no me quería demasiado. Solo porque nuestras habilidades mutantes se complementaban de la manera más eficiente. Solo te odiaba, pero no quería que murieras. Pero lo de aquel entonces, lo siento mucho. Pero permitiste que Javier me dejara, ¿no? Sonreí. No te quedaste con Javier, probablemente porque también le tenías miedo. Después de todo, él abandonó nuestra relación de 7 años tan fácilmente. Sofía se quedó en silencio. Era verdad. En aquel entonces, también quería sobrevivir. Pero lo que decía también era cierto. No había querido que su hermana odiada muriera. Fuera de la tienda, el hombre vestido de negro llevaba una mochila llena de cosas desordenadas. Al ver a Carmen salir, cogió lo que ella tenía en la mano. Vamos. Cuando fue abandonada en aquel entonces, pensó que el mundo se había acabado. Pero más tarde, descubrió que era el comienzo de una nueva vida. Diario del Lobo Rey. Han venido un grupo de humanos hediondos y molestos y una hembra deliciosa. La hembra humana huele tan bien. Quiero comérmela de un bocado. La hembra es tan delgada que no alcanza para 2 bocados. ¿Debería engordarla para comerla? La hembra me besa. Sé que esta es la forma de cortejo de los humanos. ¿Me quiere? La hembra es pequeña. Llora de una manera tan adorable. Solo espero que engorde pronto para comérmela de un bocado. He capturado 2 conejos gordos y un pollo. Jaja, seguro que le gustan. Se ha ido. Estoy enfadado. Quiero atraparla y comérmela para que no se escape. Está llorando. Tiene los ojos rojos. Dice que lo siente. ¿Qué significa esto? Parece enferma. No come y lo que come lo vomita. La carne que ha ganado se ha ido. De repente, tengo miedo. ¿Qué se hace cuando un humano está enfermo? La dejé ir. Tal vez pueda encontrar a otros humanos que la cuiden. Parece que me haría más triste que ella muera que comérmela. Estoy muy triste. Realmente muy triste. Me ha invitado a ir con ella. Estoy feliz, feliz, feliz. La hembra huele tan bien, tan bien. Tengo que engordarla. Gorda es más deliciosa. ¿Por qué la hembra me besa tanto? ¿Es porque quiere cortejarme? Bueno, de acuerdo. Recientemente, mi cuerpo se siente extraño. Siempre quiero abrazar y besar a la hembra. Quiero que llore con los ojos rojos, aunque a ella no le gusta. Pero no importa. La abrazo cuando está dormida. Ella no se dará cuenta. Esta base tiene demasiados humanos hediondos. No me gusta. Pero la hembra le gusta aquí. Hace mucho que no la veo tan feliz. La hembra no quiere dormir conmigo. Estoy triste, triste, triste. Hay demasiada gente en la base. La hembra habla y sonríe con otros todos los días. Estoy triste. ¿Será que la hembra no me quiere porque soy un lobo? Escuché a ese hombre hediondo decir que la hembra casi se casó con él. ¿El matrimonio es un ritual antes de estar oficialmente juntos?